Con su permiso, señor presidente, saludo con gusto la presencia aquí del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Juan Silva Mesa, también del representante del Poder Ejecutivo, el subsecretario de Gobernación, de todos nuestros invitados especiales. Compañeras y compañeros diputados, me da mucho gusto dirigirme hoy a ustedes en esta sesión solemne de la Cámara de Diputados, en la que conmemoramos con gran orgullo que hace 200 años se emitió el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Hace 2 siglos, en medio de la Guerra de Independencia, mexicanos ilustres como Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante, José María Lisiaga, Remigio de Yarza, José Sixto Verduzco, entre otros, respondieron al llamado de la historia y en medio de la Guerra de Independencia conformaron un Congreso que dio a nuestro país su primera Constitución. Los insurgentes tenían claro que para que la Nueva España se convirtiera en México, tenía que romper con las cadenas de la esclavitud y de la injusticia. Y la única manera de lograrlo era a través de la construcción del Estado de Derecho, en el que la libertad y la igualdad de todos los mexicanos estuviera garantizada, no por la voluntad de un gobierno o por la autoridad de una persona, sino por la supremacía de la ley. Eso fue posible, creo yo, gracias a la visión, el valor y el carácter de estadista de uno de los más grandes héroes que ha tenido la patria, José María Morelos y Pavón. El mérito de Morelos no estuvo solo en su enorme genio militar. El mérito de Morelos estuvo también en su capacidad de imaginar el futuro, en su altura de miras para comenzar a pensar en México como una nación soberana. Ello requería, desde luego, no solo de una declaración de independencia, era necesario un documento rector que plasmara los ideales y principios institucionales sobre los que se construiría la nueva nación. Con esa elevada misión, Morelos convocó a los insurgentes a un congreso en Chilpancingo en septiembre de 1813. El momento militar era terriblemente complejo. Los realistas amenazaban con asestarle el golpe final a los insurgentes, pero Morelos sabía que ese reto inmediato no era el más grave. En un sentido discurso ante esa primera legislatura nacional, Morelos dijo a los diputados, lo cito textual: «Estamos metidos en la lucha más terrible que han visto las edades de este continente. Pende de nuestro valor y de la sabiduría de vuestras mercedes la suerte de 6 millones de americanos comprometidos en nuestra honradez y valentía. Ellos se ven colocados entre la vida o la muerte, la libertad o la servidumbre». Hasta aquí la cita. Mientras los ejércitos insurgente y realistas se enfrentaban para decidir en el campo de batalla el destino de México, los diputados decidían en Chilpancingo el futuro constitucional de la independencia nacional. Luego de poco más de un año de un penoso peregrinar por muchos municipios de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, los diputados estuvieron a salvo en Apatzingán y ahí, el 22 de octubre de 1814, se hizo realidad el anhelo de Morelos, la Constitución de Apatzingán. Se dice que el generalísimo afirmaría más tarde que ese fue el día más feliz de su vida. Esa Constitución estableció la democracia como la mejor forma de decidir el futuro colectivo. Otorgaba el derecho al voto tanto a los indígenas como a los africanos sometidos a la esclavitud y a las demás castas sujetas al régimen colonial de exclusión y discriminación. En esa Constitución, creo yo, es la que contiene el ADN, la huella genética de lo que México estaba llamado a ser. Una república con división de poderes, un país en el que la soberanía ya no recaía en un monarca o virrey, sino en el pueblo. Una nación en la que el hijo del campesino y del aristócrata, del indígena y del mestizo deberían ser exactamente iguales ante la ley. Por eso, creo yo, hoy y siempre honramos a los mexicanos que junto a José María Morelos dieron a nuestra patria su primera Constitución hace exactamente 200 años. Señoras y señores, en su artículo 24, la Constitución de Apatzingán dice: «La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos». Hoy, como hace 200 años,
Sí, México sigue enfrentando el reto de asegurar la igualdad, la seguridad y la libertad de cada uno de sus habitantes. La situación que vive nuestro país es delicada. Estamos ante una hora de grandes desafíos para las instituciones de la República. La herida que ha provocado la tragedia de Iguala nos recuerda que hay mucho por hacer para que México alcance los ideales que le dieron origen como nación. Iguala, Ayotzinapa, Tlatlaya, nos recuerdan que la impunidad es el principal problema que enfrentamos como sociedad, que mientras haya quien abuse del débil, quien viole la ley y quien ponga por encima de los demás ciudadanos, que se ponga por encima de los demás ciudadanos sin recibir castigo, México no podrá moverse hacia el futuro. En esta hora de prueba, la Constitución